¿Cómo están, hermanos? Eh, bueno, no sé si los hermanos que viven en la propiedad de Palabra de Vida tienen internet y están con internet. Me dicen varios que sí. Bueno, a mí, Poli me dice que no. O sea que algunos que no pagamos internet nos quedamos sin internet en esta mañana, entre los cuales estoy yo. Bueno, no sé, hace un rato se cortó, no hubo forma de conectarme, así que estoy con datos del celular y espero que podamos eh, pasar bien este tiempo que tenemos con la palabra de Dios juntos. Bueno, eh, estuvimos viendo durante este mes el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, sin lugar a dudas, es un libro entrañable. Recuerdo en los primeros años, o en los primeros, no años, en el primer tiempo que comencé, los Gedeones de color azul, que tenía salmos y proverbios, ¿no? Era el Nuevo Testamento, no sé si alguno alcanzó a conocer ese material, no sé si seguirá existiendo, pero venía uno que venía al Nuevo Testamento con salmos y proverbios. Y siempre uno recurre, hay quienes tienen el hábito de, además de su devocional, leer el proverbio del día, ¿no? Teniendo en cuenta que el libro de Proverbios tiene un proverbio para cada día de lo que sería el calendario gregoriano en realidad, porque tiene 31 capítulos. Y hemos estado viendo, si tuviésemos que estudiar realmente en profundidad el libro de Proverbios, nos llevaría seguramente todos los domingos de un año, con lo cual se ha dado una introducción, o se ha dado más bien un esbozo bastante rápido del libro, ¿no? No nos alcanzaría el tiempo para abordar todo. Lo que sí podemos o hemos visto es que Proverbios es una colección de dichos y de refranes de hombres sabios del pueblo de Israel, en el cual predominan los escritos por Salomón, pero no fue el único escritor, aunque si nosotros buscamos en la escritura, por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32, hablando acerca de la sabiduría de Salomón, dice que escribió por lo menos 3.000 proverbios y habla también de cantares. Las enseñanzas del libro de Proverbios son transversales de Génesis a Apocalipsis, y si bien no hay de forma explícita cierta terminología, pero está inundado de cuestiones implícitas espirituales, donde hay una predominancia a obedecer a la palabra de Dios. Por ejemplo, no hay referencias acerca del templo. Y fíjense que, por ejemplo, Dios utilizó a Salomón para construir el templo. Sin embargo, no hay una referencia concreta acerca de los sacrificios del templo, pero sí implícitamente está todo el orden relacionado con la vida espiritual que agrada a Dios y los sacrificios espirituales. La palabra gracia, ¿no? Hoy el título del tema es la gracia de Dios en la sabiduría de Proverbios, no aparece como tal en el sentido de salvación. No vamos a ver cada vez que la palabra gracia aparece en castellano, está más bien relacionado con con el sentido de algo agradable, pero que no tiene relación con la salvación, y aparece alrededor de 10 veces aproximadamente. Ahora, vamos a leer los primeros 9 versículos, que lo ha leído Carlos y lo hemos estado repasando, pero son la clave de todo lo que después va a transcurrir en los 31 capítulos del libro de Proverbios. Y el versículo 1 es clave y elemental para lo que en esta mañana quiero compartirles en estos minutos. Dice el versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Es interesante ver la monarquía conforme al corazón de Dios en el primer versículo. Sabemos que el primer rey
que tuvo Israel no fue un hombre que agradó a Dios y por eso perdió precisamente su trono. Y Dios levanta un hombre conforme a su corazón, dice la Escritura, que fue David. En el primer versículo nos habla de esa monarquía santa que era conforme al corazón de Dios. Padre e hijo, David y Salomón. Dice el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, dice el versículo 5, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Dice el versículo 7, la clave de todo este libro. El principio de la sabiduría es ¿qué cosa? El temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice el versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Vamos a orar a Dios. Querido Padre, gracias por esta mañana. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana hable a nuestra vida. Coloca en mí, Señor, palabra que está orientada por tu Santo Espíritu para edificación de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decíamos que el versículo 1 dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y ahí vamos a ver la clave en la vida de dos hombres que tuvieron una relación directa con Dios. Y en primer lugar vemos a la vida de David. Cuando pensamos en la gracia de Dios y vemos la palabra de Dios en Proverbios, precisamente haciendo una armonía de la historia de vida de estos dos hombres, no tenemos forma de evitar reconocer la gracia de Dios. La gracia de Dios, en primer lugar, en un hombre que dice que era conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Dice que David era un hombre que Dios había elegido para suceder a un hombre que fue Saúl, que fue un rey puesto por el hombre. Cuando el hombre buscó algo de acuerdo a su visión, buscó a alguien que no era agradable al corazón de Dios. Cuando Dios busca, es interesante y hasta graciosa ver la forma en la que David es ungido por el profeta Samuel. Dicen que Isaí llamó a todos sus hijos y mientras Samuel iba viéndolos, Dios le iba diciendo, no es ese, no es ese, no es ese. Y seguramente en la cabeza de Samuel la pregunta era, bueno, ¿y cuál es? ¿Y dónde está? Y tal vez, como hombre que era, a pesar de ser un hombre ungido por Dios, tenía una visión distorsionada de quién Dios iba a levantar. Y sin embargo, no solamente Samuel tenía la visión distorsionada, sino aún el propio padre de quien iba a ser el rey de Israel, porque no estaba convocado a la cita. Entonces, cuando Samuel pregunta, ¿no te queda alguno por ahí afuera dando vueltas? Entonces Isaí dijo, sí, hay uno que me queda, y es el que está detrás de las ovejas. Dios después le va a decir a David, yo te saqué detrás de la majada de las ovejas, yo te saqué de detrás de ser un pastor y te puse pastor de ovejas y te puse como pastor del pueblo de Israel. Y ahí aparece David, aparece en escena en el capítulo 16. Pablo, predicando en una sinagoga en Perge, en el capítulo 13, versículo 22 del libro de los Hechos,
relata este principio que viene hablándose desde el Antiguo Testamento. Dice, quitado el rey Saúl, le levantó por rey a David, dice el capítulo 13, versículo 22 de Hechos, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que quiero. Si nosotros nos quedaríamos con la historia parcial de quién fue David, sería interesante si nosotros hoy, por ejemplo, leyéramos un diario del siglo XXI y nos relataría acerca de la condición de un monarca, veríamos aquello que es bueno e imaginaríamos a David como realmente un hombre íntegro y un hombre que no tuvo situación de diferente pensamiento con respecto a la moral de Dios. De hecho, cuando leemos Segunda de Samuel capítulo 7, hay un montón de pasajes que voy tirando y no nos vamos a detener porque hay abundancia de texto, pero anótenlos, así después lo pueden repasar en casa, en el estudio personal. Segunda de Samuel capítulo 7 y el Salmo 89 nos hablan del pacto de Dios con David. O sea, Dios traza una relación de intimidad con aquel hombre que él había elegido y que era conforme a su corazón. Eso lo pueden ver en Segunda de Samuel capítulo 7 y Salmo 89. Ahora, la pregunta sería, ¿qué sería aquello que Dios veía en David para considerarlo un hombre conforme a su corazón? Estamos hablando del libro de Proverbios, estamos hablando de la gracia de Dios a través del libro de Proverbios, y estamos hablando del padre de aquel que escribió el libro de Proverbios, o la mayoría de los Proverbios, que fue Salomón. Ahora, si tuviésemos que poner un título a la figura de David, diríamos que David fue un hombre apasionado por Dios. Y ese título nos va a hablar de la persona de David. ¿Y por qué la Escritura dice que era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque era un hombre apasionado por Dios. Ahora, un hombre apasionado por Dios que sin lugar a duda tuvo una serie de características muy particulares. En un momento que David huía de una situación tremenda que había acontecido con su hijo Absalón, quien quería arrebatarle el trono, o sea, matarlo y quedarse Absalón como rey. En un momento sale alguien de la casa de Saúl a insultarlo, dice la Escritura. Y una de las cosas que le dice y le grita, uno de los piropos que le dio al rey, le dijo, sos un sanguinario. Y porque sos un sanguinario y porque sos un asesino, estás pasando por lo que estás pasando. Y sabes una cosa, uno de los criados le dice a David, Señor, permitime que vaya y le corte la cabeza. Y David, de forma sabia y conforme al corazón de Dios, le dice, no lo hagas, porque seguramente Jehová está permitiendo que haga y diga lo que está haciendo y diciendo. Le estaba tirando piedra, le estaba insultando y le estaba diciendo sanguinario. Ahora, ¿sabes una cosa? Tenía razón. Una de las características de David era que tenía sus manos manchadas con sangre. De hecho, Dios no le permite a él edificar el templo y le dice, ¿por qué? Es que vos derramaste mucha sangre. Pero estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios que en un solo pecado, en un solo acto, cometió 3 tipos de pecados espantosos. Abuso de autoridad, adulterio, mentiroso y para rematarla como 4º pecado, asesino. Y estamos hablando de un solo hecho, el pecado con Betsabé. El hombre conforme al corazón de Dios no tuvo 1, 2 ni 3 mujeres, tuvo por lo menos 9 esposas y una docena de concubinas. La diferencia entre las esposas y las concubinas es que las concubinas eran una especie de esposa de segunda categoría. Y de hecho, cuando su hijo Absalón, que quería arrebatarle el trono, lo hace huir del palacio, él deja a las concubinas al cuidado del palacio. ¿Y saben lo que hace Absalón?
viola sistemáticamente a todas las concubinas de David. Terrible, terrible. Una situación espantosa. Ese era David, el hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que practicaba la poligamia. Dijimos que tenía 9 mujeres, 8 en su edad madura con las cuales tuvo hijos, y finalmente alguien dijo, si el rey se muere, nosotros, fíjense que la política, vieron que ahora, bueno, se están eligiendo cargos políticos y demás. Veía estos días una ironía acá en una de las páginas de Facebook del Pueblo que decía, qué bueno que se están renovando las imágenes de la política al monte, y te ponen los políticos que están en cargos políticos de hace 30 años, ¿no? Como ironía lo decían. Pues el hecho de estar en política y en el poder asentado no es algo nuevo, es algo de siempre. Y precisamente cuando los que rodeaban a David querían quedarse dentro del cargo político del palacio, tramaron una estrategia y dijeron, si nosotros logramos que David tenga una mujer que pueda tener un hijo, nos vamos a quedar como regentes aun cuando él muera, porque vamos a tener que cuidar de este nuevo hijo. Y ahí fue cuando aparece en escena Abisac la Tsunamita, que es conocida como aquella chica que era virgen, era una doncella, y como David era muy viejito, dormía con él en la cama para calentarlo, pero como era tan viejito, no pudo tener relaciones sexuales y por ende no tuvieron hijos. Pero con las otras 8 tuvo hijos. Y de esas 8 hubo 3 que fueron muy particulares en la vida de David, porque una fue la segunda mujer que tuvo, que se llamaba Ahinoam, fue la mamá de Amnón, que fue aquel que violó a una de las hijas de David, violó a su hermana, Tamar. Esa Tamar era la hermana de Absalom y a su vez era la hija de Maca, que vendría a ser la cuarta esposa de David. Después está Agit, que vendría a ser la quinta esposa de David, que fue la mamá de Adonías, alguien que quiso arrebatarle el trono a Salomón antes de que Salomón se convierta en rey. Fíjense el pedazo de familia del hombre conforme al corazón de Dios. Turbulenta, asesinatos, adulterio, violaciones. Un padre realmente, un gran rey, pero un padre sumamente pusilánime y con una gran debilidad para la corrección de sus hijos. De hecho, dice la Escritura que Adonías se atrevió a hacer lo que hizo, a tratar de usurparle el trono a Salomón, porque David nunca lo había molestado, dice que nunca lo había disciplinado, nunca le había generado amargura ni que derrame lágrimas. Ahora, seguramente todas las mujeres que le nombré no vienen a ustedes rápidamente a su cabeza. Si yo le preguntase, nómbrame una mujer de David, la que vendría sin lugar a dudas, ¿quién sería? Betsabé, y que la Escritura, cuando la describe, ni siquiera la describe por su nombre en un texto que en un ratito vamos a leer, sino que dice la mujer, la que fue mujer de Urías. Y es como que le vuelve a meter el dedo en la llaga a David, ¿no? La que fue mujer de Urías, aquel que vos no solamente que traicionaste siendo uno de tus valientes de la guerra, no solamente que traicionaste y engañaste, sino que le terminaste matando. Tremendo, ¿no? Hay una característica de la palabra de Dios que es palabra de Dios, y así como dice lo bueno, dice lo que es, lo malo, la esencia del corazón humano. Estamos hablando de la gracia de Dios en el libro de Proverbios. Y estamos hablando de un hombre apasionado por Dios. Pero ¿se puede ser un hombre apasionado por Dios y a su vez tener semejante carga de pecado y de distorsión de la verdad y de la realidad sobre los hombres? Evidentemente sí. Evidentemente tenemos la gracia impregnada en nuestra vida y la gracia derramada que cubre la humanidad. Y es increíble cuando nosotros podemos ver lo que es el corazón de Dios. Y el corazón de Dios que se va marcando a través de los siglos en las Escrituras y que va mostrando un carácter de gracia constante y de gracia abundante.
Ahora, David tuvo muchas mujeres y también tuvo muchos hijos. La Escritura habla de que por lo menos tuvo 19 hijos con sus esposas, más otros tantos con sus concubinas. Ahora, uno de esos hijos aparece en la genealogía del Señor Jesucristo, uno de los hijos de David. Y si ven en Mateo capítulo 1, y por amor al tiempo no lo vamos a leer completo, Mateo capítulo 1, pero para aquellos que están tomando nota, del versículo 1 al 6, hay un relato desde Abraham en adelante, y en ese relato aparece abuelo, padre e hijo. Y dice el relato desde el versículo 1 que el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En la primera línea del versículo, ¿quién aparece? El hombre conforme al corazón de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? Del hombre conforme al corazón de Dios, que tenía todo el pecado del que acabamos de detallar. Algo que hasta da vergüenza explicar y exponer, pero es pura palabra de Dios. Y dice más adelante que, aparece Rahab, la ramera, dice que Salmón engendró a Rahab, a vos engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, lo que hablábamos recién, ¿no? El dedito en la llaga. Ahora, dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. Estamos hablando de la gracia de Dios en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Búsquenlo, a ese sí lo vamos a leer. Proverbios capítulo 28, versículo 13. ¿Qué dice? El que encubre sus pecados, ¿qué cosa? No prosperará. Y no solamente va a hablar de una prosperidad material, no solamente va a hablar, de hecho, fundamentalmente va hablando de la prosperidad del alma. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿A que lo sabés de memoria? ¿A que sí? ¿A que lo escuchaste, te lo repetiste en tu corazón tantas veces? ¿A que en el momento en el que te arrodillaste porque sabías dónde estabas en un momento que solamente vos y Dios saben, de engaño, de mentira, de pecado, de malos pensamientos, de adulterio, de fornicación, de aquello que Dios y vos solamente saben? ¿A que te vino esta palabra de Dios a tu mente? El que encubre sus pecados no prosperará, Señor, pero tu palabra dice, más el que los confiesa y se aparta, Señor, alcanzará misericordia. Ay, la gracia y la misericordia de Dios. Seríamos consumidos, dice la Escritura, si no fuese por la gracia y la misericordia de Dios. El Salmo 32 y el Salmo 51 dicen los eruditos que son dos salmos que van pegados cronológicamente. ¿Y saben con qué tiene que ver? Con el pecado de David, exactamente. Cuando es descubierto el pecado por medio del profeta Natán, cuando Dios le denuncia y le dice la barbaridad, la atrocidad que había hecho, el Espíritu Santo de Dios conmueve la vida, el corazón de David, sacude sus entrañas. Y hay un volver, un despertar, y ahí puedes leer en el Salmo 32, vamos a ver rápidamente unos versículos, el Salmo 32. Vamos a leer solamente el 32, después lean el 51 porque hay un paralelismo maravilloso. Y dice el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El engaño del diablo es cállate, Dios no te va a perdonar, volvés a caer siempre en el mismo pecado
estás luchando siempre con tu misma miseria. Y ahí tenemos ese diálogo interno que no es ni más ni menos que el combate del reino de las tinieblas en nuestra mente. Satanás opera poderosamente y hay una lucha total en nuestra mente. Y siempre está vinculada con la acusación por nuestro pecado. Y siempre va a estar vinculado con el hecho de cargar sobre nuestras espaldas culpas. Pero nunca te olvides que las culpas las ha cargado Cristo. Y que vivimos en los brazos de un Dios amoroso. Y vivimos en la presencia de un Dios de gracia y restaurador. Que claro que eso no debe ser bajo ningún punto de vista una libertad para vivir una vida licenciosa, una vida de pecado. La Escritura nos habla de buscar y vivir en la santidad de Dios. Pero si Dios toma a un hombre, perdona, una mujer, un joven y aún un niño con determinada comprensión, toma esa vida y la restaura y la perdona y la sumerge en su gracia, esa vida va siendo transformada y va siendo una vida de un hombre, de una mujer, de un joven, de un niño, conforme al corazón de Dios. Porque ¿sabes cuál es la bendición y la maravilla de vivir en Cristo? Es que cada uno de nosotros podemos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y seguimos pensando y hablando de estos hombres que llenan nuestra vida. Es maravilloso, estamos hablando de Proverbios, pero es maravilloso leer los Salmos. Sin lugar a dudas, después de Juan 3:16, seguramente el Salmo, el pasaje por excelencia es el Salmo 23. Y inspirado en el Espíritu Santo de Dios, vemos aquel que describíamos pecados horribles, escribir algo que ha inundado nuestro corazón de gozo y de paz cientos de miles de veces. Ahora, Salomón, dice la Escritura, que fue el rey elegido por Dios porque Dios había visto algo en su corazón. Ahora, es interesante que Salomón es el segundo hijo que la Biblia menciona de la relación entre el rey David y Betsabé. ¿Se acuerdan? El primero murió a causa del pecado. ¿Se acuerdan? Cuando Dios dice, como castigo a tu pecado y a tu crueldad, ese hijo que se está gestando en el vientre de Betsabé va a morir. Y a pesar de que se enlutó el corazón de David, y a pesar de que clamó, y a pesar de que se compungió y rogó a Dios por la vida del bebé, el bebé terminó muriendo. Ahora, el primer hijo murió a causa del pecado, pero el segundo hijo reinó a causa de la confesión. Porque dice la Escritura que, y cuando David confiesa, se aparta y dice que toma a Betsabé como esposa ya y vuelve a concebir y da a luz a Salomón. Y de ellos estamos hablando en esta mañana. Ahora, vemos, como decíamos recién, a David, un hombre apasionado por Dios. ¿Cuál era la marca característica? ¿Qué vio Dios en el corazón de David? Para que a pesar de todo lo que David vivió, Dios trabe esa relación profunda con un corazón, precisamente eso, sincero. Y ahí está la característica por la que David era tan cercano, tan amigo, y había una relación tan amorosa con Dios, un corazón sincero. Un corazón que se arrepentía, o sea, un corazón que pecaba, que quebrantaba la ley de Dios, pero que se volvía a Dios, que buscaba a Dios, que le buscaba con un amor profundo, con un amor intenso, con un amor apasionado. Y de esa misma manera arrancó Salomón. Es maravilloso ver la historia de la vida de Salomón. Algunos autores dicen
que Salomón comenzó a reinar muy joven, entre los 12 y los 18 años aproximadamente. Y es interesante cómo comienza a reinar Salomón. Decía hace un ratito en la explicación, y eso pueden leer Primera de Reyes, déjenme ver un segundito el pasaje. Primera de Reyes, capítulo 1 y capítulo 2. Perdón, Primera de Reyes, capítulo 1 y capítulo 2. Ahí pueden ver el relato de cómo asciende al trono Salomón. Y dice la Escritura que hubo una conspiración de parte de quien era uno de los hijos mayores de David para precisamente colocarse como rey. Y lean la historia, es muy interesante. Primera de Reyes, capítulo 1 y capítulo 2. Y por momentos hasta graciosa. Es interesante cómo trata de usurpar el lugar a través de una movida política. Natán reacciona rápido. Natán era el profeta cercano al rey David, reacciona rápido y le dice a Betsabé: mirá que le van a usurpar el trono y tanto vos como tu hijo van a morir. Entonces presioná al rey, yo te voy a ayudar para que lo unja rápido como rey y que comience a reinar en su lugar, que cumpla con su promesa de coronarle. Entonces ahí Betsabé entra a la presencia del rey y le pide, bueno, le informan cosas que estaban sucediendo políticamente hablando con Adonías y con gente que le seguía, y ahí reacciona David y corona a Salomón como rey. Y dentro de las primeras características que nosotros vamos a ver del reinado de Salomón era que había un legado espiritual. Salomón comienza a vivir la monarquía con una gran carga espiritual. Si ven en la escritura en Primera de Reyes capítulo 2, fíjense, capítulo 2, Primera de Reyes capítulo 2, versículo 2. Dice que llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y dice el versículo 12, y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Y comienza a reinar Salomón con un legado de David maravilloso. Un legado que se transmite en la Escritura. Leíamos recién el versículo 7 de Proverbios, capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y si buscas en el Salmo 111, versículo 10, aparece exactamente la misma escritura. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salmo escrito por el rey David, proverbio escrito por su hijo Salomón. Un legado espiritual, algo que el padre pasó al hijo. Y cuando leíamos recién en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2 y 3, está ese legado espiritual que sin lugar a dudas impregnó el libro de Proverbios. Cuando leemos Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice Salomón: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. El consejo que el padre le había dado ya en el lecho de muerte seguramente a su hijo: reconoce a Jehová
Él va a afirmar tu trono, anda en sus caminos. Salomón comenzó su reinado de forma exitosa. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo un legado espiritual de un hombre que era amoroso para con Dios. Pero aparece un momento en el cual ese legado espiritual comienza a transformarse en algo que había seguramente visto en la soberanía de Dios y en la omnisciencia de Dios. Seguramente lo había visto. Por eso hay una promesa de que ese legado espiritual iba a llegar hasta los días de Jesucristo, hecha a David, no a Salomón. Porque el pacto en el cual aparece el Mesías está hecho con David y no con Salomón. Y por eso cuando aún Dios amonesta a Salomón y le dice, ¿sabes qué? Como estás cambiándome a mí, el Dios verdadero, por dioses, tu reino va a ser dividido, pero no en el tiempo en el que vos vivas, por amor a tu padre David, sino en el tiempo de tus hijos. Pero voy a dejar un remanente, y ese remanente va a estar siendo indicado en la tribu de Judá, del cual desciende el Señor Jesucristo. Y vamos redondeando ya en esta mañana. Decíamos que en David veíamos un hombre apasionado por Dios y en Salomón vemos un hombre amonestado por Dios. Triste la decadencia que vamos viendo en David y en Salomón. Y saben ustedes ya de la historia de su sabiduría y de sus 700 mujeres y otras 300 concubinas y de toda su riqueza y de todo aquello que Dios le había bendecido y prosperado. ¿Por qué? Porque cuando él arrancó, no pidió nada de eso. Él le dijo, lo que yo te pido es que me des sabiduría para poder gobernar a un pueblo tan grande, tan numeroso. Y ese corazón que en ese momento estaba impregnado del legado espiritual, es el corazón que Dios bendice. Y Dios le dice, no solamente te voy a dar sabiduría, sino que además, como pediste eso y no me pediste riquezas, ni la cabeza de tus enemigos, ni guardaste para vos venganza, te voy a dar sabiduría, riquezas y todo lo demás te va a ser añadido. Ahora, cuando Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10 al 11, le dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios. Y yo pensaba en eso en estos días, en la armadura de Dios. Pensaba en eso cuando estaba meditando en este tiempo que estoy compartiendo y pensaba, por dónde dejó entrar Salomón? Y claro que lo sabemos. Sabemos que dice la escritura misma, dice que sus mujeres convirtieron su corazón y que él se convirtió en perdonen la expresión, un viejo idólatra, perdonen la expresión, pero se convirtió en un viejo idólatra, arrastrado por los dioses que sus mujeres, que no eran del pueblo de Israel, traían. Dicen algunos comentaristas que Proverbio está escrito en la juventud y en la madurez reciente de Salomón, y Eclesiastés está escrito en la vejez, con la visión de un hombre que había perdido la gracia de Dios. Qué triste, ¿no? Qué triste. Ahora, hay 4 dioses que nombra la Escritura a los cuales Salomón inclinó su corazón. Astoret era el dios de la inmoralidad sexual. Milcón y Moloc eran el dios que se relacionaba con el sacrificio de los niños, entregando a la familia. Y Quemos, que era una deidad pagana de un paganismo monoteísta, pero que demandaba el sacrificio humano muchas veces. Es interesante cuando uno lee cómo estas deidades fueron penetrando en la humanidad con diferentes nombres y diferentes formas, llegan hasta nuestros días de una manera que está siendo hoy, se nos tira, se nos vuelca, se nos echa en la cara. Y vamos viendo la misma secuencia
de un razonamiento humano. Y eso es por donde entra el enemigo, por donde podemos llegar no a caer de la gracia, pero así a despreciar esa gracia de Dios, que fue lo que pasó en la vida de Salomón. Salomón comenzó a ceder y a despreciar la gracia de Dios, y lo que era un legado espiritual se terminó convirtiendo en una ligadura humana y carnal. ¿Saben una cosa? Anoche tarde, muy tarde, estaba chateando con unos amigos creyentes, algunos líderes de, la iglesia, de sus iglesias, en un grupo de WhatsApp de aquellos que alguna vez fuimos jóvenes de un club bíblico y teníamos 18, 17, 19 años. Y uno de ellos colocó un libro, publicó, subió la foto en el WhatsApp de un libro que había escrito su esposa, también ella creyente, psicóloga, y estaba contento, pero a mí algo que me llamó la atención en el libro, en el título del libro, porque hablaba algo así como discúlpeme un segundito, no quiero, falsear a la palabra que utilizaba y quiero ser lo más preciso posible en lo que quiero decir. Sí, el libro habla acerca de la inclusión, precisamente, en los márgenes de la inclusión en las comunidades de fe. Atención la palabra inclusión. ¿Por qué me llamó la atención? Porque es una palabra que se está usando constantemente. La inclusión, el lenguaje inclusivo, cómo eso está penetrando en nuestra sociedad a través de la educación, el respeto a las diferencias. Y no era mi intención entrar en un debate, ni mucho menos, pero vi por dónde iban los tiros, sobre todo por la portada del libro. Vi por dónde iba la línea. Entonces toqué un poquito, o sea, reconozco que a veces soy un poquito polémico. Entonces tiré ahí una puntita para ver si sacaba, desenrollaba algo, y sí, precisamente había algo de eso, ¿no? Había algo de cómo insertar, por ejemplo, principios de una moralidad que la Biblia condena tajantemente, como la homosexualidad, cómo insertarla en las comunidades de fe, en la iglesia, y otras cositas más. Y yo sencillamente lo que dije en ese momento fue, la Biblia es muy clara y muy tajante al respecto. Nosotros podemos acomodar nuestro pensamiento, podemos dar nuestros razonamientos humanos, pero la Biblia es sumamente clara en cuanto a eso. En cuanto a qué es hombre, qué es mujer, cómo se conforma una familia, cómo se estructura la sociedad y cuál es la voluntad de Dios. Ahora, eso dice la Biblia. Después podemos adaptarla con todos los matices y variantes de colores, aún de las banderas que predominan en este momento. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando nosotros comenzamos a darle rienda suelta a nuestro razonamiento, es donde comienza a haber una apertura en la armadura de Dios. Y ahí no sabemos dónde vamos a terminar. Y eso aplicarlo a cualquier área de tu vida. A cualquier área de tu vida. Hace unas semanas atrás teníamos, y le voy a confesar algo, y con esto voy a ir redondeando ya, teníamos en la reunión de matrimonios este tiempo con Moisés despeinado, digo yo, Moisés peinado. Y Moisés hablaba acerca de un tema escabroso, ¿no? Y les voy a confesar que mientras escuchaba a Moisés, rebuznaba yo por dentro. Y Silvina me miraba y me decía, porque bueno, yo no tengo una situación así, pero pensaba en situaciones y al final cuando terminó comenzamos a hablar con Silvina y ella me decía, mira, la palabra de Dios es clara en eso. No hay matices. Nos guste o no, está ahí. Después veremos cómo se trata. Después veremos cómo aplicar determinadas normas, y yo sé que los ancianos de la iglesia
han hecho un hermoso trabajo y un esfuerzo en muchas familias para ordenar eso en la iglesia, y gloria a Dios porque eso trae bendición a la casa de Dios. Pero son temas que en el corazón humano que hay un razonamiento y hacen ruido, ¿sí o no? Y hay una película que ahora está dando vuelta en Netflix que es interesante porque habla precisamente acerca de la historia de un chico de 18 años con una orientación homosexual, nacido en la casa de un pastor. Y cómo es la relación de él. Y la película es, después si quieren le voy a pasar a Carlos el título para que la miren, porque la película es basada en un hecho real, pero súper ácida, muy crítica. Está bien, hay una visión de una línea ultra ortodoxa y poco amorosa cristiana que trata con este tipo de pecados, pero la realidad es que tiene que haber un equilibrio, pero sobre todo tiene que haber una falta de razonamiento humano y una primacía de la verdad de la Escritura. Porque cuando nosotros damos lugar a que penetre el razonamiento humano, estamos abriendo la armadura, y cuando abrimos un poquito la armadura, penetra la daga de Satanás y destruye nuestra vida. Y ese es el ejemplo de Salomón. ¿Cómo empezó? Se casó con, en primer lugar, vemos en la escritura que se casa con la hija de Faraón, y ahí empieza a avanzar, empieza a avanzar. Y lo que fue un legado de piedad se terminó transformando en una ligadura humana y carnal, triste. Pero ¿saben qué? La gracia de Dios es más abundante aún. Y hay gracia de Dios, porque no nos olvidemos que el Dios que inspiró a David y a Salomón para escribir salmos y proverbios es el Dios que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y a darnos vida eterna. Y su amor sobrepasa todos nuestros errores, todos nuestros fracasos y aún todos nuestros razonamientos. Y no sé en qué punto de eso estás en tu vida, pero quiero decirte algo. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esa palabra misericordia es la misma que aparece en el Salmo 103, versículo 13. Y dice el Salmo 103, 13, como el Padre se compadece de los hijos. Esa palabra compadecer es la misma palabra de misericordia del versículo 13 del capítulo 28. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Gloria a Dios. Y dice el Salmo 116, versículo 5, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso nuestro Dios. Y es la misma palabra de misericordia y de compasión. Ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios que usó a hombres que cuando nos podemos llegar a comparar de los humanos decimos, ah, soy bastante bueno. ¿No te pasa que a veces has leído lo que hizo David con Urías, lo que hizo Salomón con con su idolatría, y no has llegado a decir, ah, no soy tan malo? De hecho, ayer en ese pequeño debate que tuvimos con unos amigos cristianos en WhatsApp, uno de ellos dijo, bueno, si hablamos de pecados, fíjate Salomón y David. Y yo digo, estoy estudiando porque mañana a la mañana voy a compartir acerca de eso. Claro, pero el punto de comparación no son estos hombres. El punto de comparación es el Señor Jesucristo, el Dios de toda gracia, de todo amor y de todo perdón. Y veo la gracia de Dios a lo largo y a lo ancho de toda la Escritura, y particularmente en el libro de Proverbios. La gracia de Dios desborda en la sabiduría de Proverbios para bendición nuestra. Oramos. Querido Dios, queremos adorarte en esta mañana, Señor. Reconocer nuestra insuficiencia para vivir una vida que agrade tu corazón.
Pero Señor, qué maravilla es saber que en Cristo Jesús, y en la sangre derramada en la cruz por nosotros, hemos alcanzado y hemos hallado una gracia infinita. En esta mañana, Señor, hemos visto a David, un hombre con un corazón apasionado, y a Salomón, un hombre al que tuviste que amonestar. Hemos visto la historia de un legado espiritual, pero también cómo las ligaduras carnales pueden hacer sucumbir una vida. Y aún, Señor, pensamos en la historia de tantas vidas que nos rodean. Y tememos y debemos temer por la nuestra. Señor, que retumbe en nuestro corazón en esta mañana tu palabra que nos invita a confesar y apartarnos, a alejarnos. Hay misericordia, hay gracia. No hay pecado, Señor, que pueda alejarnos de tu gracia. Qué bueno eres, Dios. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y que en esta mañana, Señor, podamos reconocer al Dios dador, al Dios amoroso, al Dios misericordioso y que se compadece de nuestra humanidad. Y glorificar tu nombre. Te adoramos, Padre, te alabamos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu Santo que nos enseña. En el nombre bendito del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, Fabio. Hermoso tiempo con la palabra de Dios. Hermoso el ejemplo de David, el ejemplo de Salomón. Y la verdad, la gracia de Dios en el libro de Proverbios. Hermoso, hermoso la preparación. Y bastante contundente de poder sacar conclusiones. Y seguramente que Dios ha hablado a nuestro corazón, ¿sí? Así que, pero me llamó mucho la atención acerca del versículo 13, el capítulo 28 de Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese se apartará, y se aparta alcanzará misericordia. Si hay pecado, no podemos ver la gracia de Dios, no podemos prosperar. Ahora, si los confesamos y nos apartamos, vamos a alcanzar misericordia, ¿sí? La gracia de Dios en el libro de Proverbios. Gracias por este hermoso tiempo que hemos tenido con la palabra de Dios. Seguramente se va a grabar y lo van a compartir nuevamente por aquellos que no han tenido muy bien el internet y demás. Así que, bueno, pasamos al tiempo ahora de los avisos. Le voy a pedir a Carlos que pueda darnos los avisos que tiene para hoy y luego termino con algunos avisos más. Gracias. Hola, Guille. Bueno, gracias, hermanos. ¿Qué tal? Buen día a todos. Sí, sorprendente la gracia de Dios en la vida de David y de Salomón, pero también sorprendente la gracia de Dios en nuestras vidas. Hermanos queridos, llegó la hora, llegó el tiempo de que retomemos reuniones presenciales, pero lo especial que tiene el volver a la presencialidad esta vez es que va a ser en nuestro propio local. Sí, ese local por el que estuvimos orando tanto tiempo y por el que hemos trabajado. La grabación yo estoy como anfitrión y por varios problemitas tuve que usar el celular. No encuentro cómo parar la grabación, o sea que esta parte sigue grabándose. Así que bueno,